Buenos días, yo soy Juan Ignacio Amarilla y soy estudiante de la Universidad de la Cuenca del Plata, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas y estoy en primer año de abogacía. El tema del que vamos a hablar es del derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Este derecho se encuentra consagrado principalmente en el artículo 14 de la Constitución Nacional, que reza lo siguiente. Todos los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. Ahí se dicen unos derechos antes y después dice entrar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional. Después también otros cuerpos normativos lo reconocen. Estos son la Convención Americana de Derechos Humanos, que en su artículo 22 dice que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tiene derecho a circular por el mismo y a residir en él con sujeción a las disposiciones legales. También lo encontramos en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando específicamente expresa que toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá el derecho a circular libremente por él y escoger libremente el lugar de su residencia. También habla de esto el artículo 10 de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuando dice que toda solicitud hecha por un niño o por sus padres para entrar en un Estado aparte o para salir de él a los efectos de ser reunida la familia será atendida por los Estados partes de manera positiva, humanitaria y expeditiva. Después también dice, los Estados partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de cualquier país y también permanecer y transitar del propio también. Es importante aclarar que tanto la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y también la Convención de Derechos del Niño dice que una ley, en la medida indispensable de una sociedad en democracia, pueden anular los derechos para prevenir situaciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden público, la moral o la salud pública y los derechos y la de las libertades de terceros. Hola, me voy a presentar. Mi nombre es Ulises Pugat, soy estudiante de la carrera de abogacía en la Universidad de la Cuenca del Plata y hoy le voy a pasar a comentar sobre la libertad de tránsito ambulatoria o de locomoción. Esto es un derecho fundamental que está constituido por el constitucionalismo de primera generación. Esto es receptado por los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional. Artículo 75, inciso 22. Esto está más expresamente como el derecho a permanecer, transitar, entrar y salir del territorio argentino. Ahora voy a pasar a comentarles el derecho a entrar al país. Esto dice que todos los nacionales, ciudadanos o habitantes que hubieran salido del país pueden volver a ingresar al mismo, pero con mayor restricciones. Por ejemplo, la ley establece ciertos requisitos y condiciones que deben cumplir los extranjeros para su ingreso regular y su permanencia en el país. Ahora les voy a comentar sobre el derecho a permanecer. Esto supone la libertad para quedarse en el territorio argentino de manera permanente. Por ejemplo, la radicación estable en el país para el desarrollo de vida. La transitoria, que es por ejemplo el trabajador, un científico, algún deportista que se asienta en el país por un término no mayor a 3 años para realizar un determinado trabajo. Y la ocasional, que puede ser un turista. El derecho de transitar en el país. Esto comprende el derecho de trasladarse de un lugar al otro en el territorio nacional y circular libremente por los caminos y espacios. Hola, soy Jiménez Maximiliano David, soy estudiante de la carrera de Abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de la Cuenca del Plata. Estamos en grupo dilucidando acerca del derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino. Y particularmente yo explico acerca de la doctrina que se utiliza en el manual de Barrera-Buteler. Nosotros identificamos dos doctrinarios, el cual por un lado es Juan Bautista Alberdi y por el otro tenemos a María Angélica Gelli. Juan Bautista Alberdi fue un abogado, economista, diplomático, entre otras cosas, el cual escribe las bases y puntos de partida de la organización política de la República Argentina. En esta obra él particularmente expresa mucho de los principios liberales que la Constitución Nacional adopta y, digamos, contemplamos impregnada muchas de las ideas de este intelectual a lo largo y ancho de esta Constitución.
inexorablemente incide en lo que es el derecho de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, así como también en otros derechos colaterales. En Barrera Buteler se señala que se destaca en la Argentina, a diferencia de otros países, que desde la sanción de su Carta Magna ha adoptado una posición de apertura hacia el mundo en materia de inmigración por influencia del pensamiento de Alberdi. El pensamiento de Alberdi se manifiesta en toda la Constitución. Él particularmente pregonaba en este aspecto que era necesario para la Argentina poblar sus tierras, ya que en ese entonces había una insuficiencia demográfica con una incidencia negativa para la economía. Él decía que la población de todas partes, no solo en Argentina y esencialmente en América, forma la sustancia en torno de la cual se realizan y desenvuelven todos los fenómenos de la economía social. Todo se realiza en el mundo de los fenómenos económicos, decía Alberdi, principal instrumento de la producción y de la distribución de la riqueza nacional también. Entonces, lo que era la política constitucional y del gobierno de América tiene ese esencial fin económico, y dice: en América gobernar es poblar. Particularmente Alberdi tenía un pensamiento en el que incidía de forma particular acerca de querer plantar de alguna forma lo que era la libertad inglesa, dice, la cultura francesa, la laboriosidad del hombre de Europa y de Estados Unidos. Entonces él decía: traigamos pedazos vivos de ellas, de las costumbres de sus habitantes, y radiquémoslas aquí. Entonces, gobernar es poblar es la frase que nos invita a nosotros, como argentinos, a tener apertura con los inmigrantes y que al mismo tiempo contemplen los mismos derechos civiles que nosotros como argentinos tenemos. Todo con el fin de desarrollar la demografía. En aquel entonces, que se decía el desierto argentino, debía haber un desarrollo demográfico, y al mismo tiempo nos invita a promover lo que sea la transitoriedad, la permanencia ocasional o la permanente de los inmigrantes. Por otro lado, tenemos a María Angélica Agueli dilucidando acerca del artículo 14 sobre o al respecto del tema del peaje y si este es violatorio de la libertad de tránsito o no, también de la naturaleza jurídica que ésta tiene. En Barrera Buteler se indica que los peajes se originan a partir de un contrato que el Estado hace con los particulares. De ahí es que, digamos, el consumidor o el usuario debe de dar plata para poder transitar libremente, con lo cual, digamos, hay una restricción económica impuesta a ese derecho de transitar. Como dice en Barrera Buteler, todo con el fin para poder utilizar una determinada vía terrestre o acuática a los efectos de poder desplazarse de un lugar a otro. María Angélica Agueli ya señala este aspecto sobre el tema del peaje, y ella dice que no son inconstitucionales las tasas por servicio de aeropuerto o puertos, siempre que no tengan por objeto impedir o dificultar la salida del país, y que los peajes aplicados a la construcción de rutas y caminos y su conservación, siempre que existan vías alternativas de acceso y tránsito gratuitas, estén destinados al costo o mantenimiento de las vías de circulación. Es decir, que siempre y cuando el dinero sea destinado al mantenimiento de la vía, esto no presenta inconstitucionalidad, al mismo tiempo que tampoco debe ser una ruta única, debe haber una alternativa que sea gratuita, una vía que no necesariamente sea idéntica a la ruta en la cual se debe de pagar el peaje, pero que tenga igual fin, que al mismo tiempo sea gratuito. De esta forma es como se, digamos, contempla una no inconstitucionalidad en cuanto al peaje y su, por así decirlo, interrupción en lo que es la libertad de tránsito. Hasta ahí con lo que podemos dilucidar acerca de los doctrinarios que encontramos en Barrera Buteler acerca de este derecho, y de esta forma seguimos exponiendo en el video. Gracias por escuchar. Hola, ¿qué tal? Me presento, mi nombre es Ayer Lucas. Voy a darle un cierre a nuestro trabajo de teoría y derechos constitucionales, ¿sí? Conforme al derecho que veníamos explicando anteriormente durante todo el informe.
voy a hablar de lo que es la jurisprudencia, ¿sí? A partir de dos fallos que consideramos importantes porque se relacionan, ¿no?, con estos derechos que nosotros antes mencionamos. Los fallos que presentamos son Nadel, León y otros sobre contrabando y Estado Nacional con Arenera del Libertador S.R.L. sobre cobro en pesos. A continuación voy a pasar a explicar estos fallos a muy grandes rasgos de lo que fue bueno, el fallo en sí, ¿no? El primero, que es el fallo de Nadel, se puede decir que la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, provincia de Entre Ríos, resolvió confirmar la sentencia a primera instancia que condenó a Juan José Reale, alias Arturo Martínez, a la pena de 4 años de prisión por considerarlo autor de un delito. Este delito fue el de contrabando de calificado de exportación. ¿Sí? A continuación voy a leer los primeros dos considerandos, que para nosotros es importante porque es donde explica y da a conocer qué fue lo que se denunció, ¿no? Así que el primer considerando dice que contra la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná, que confirmó la dictada en primera instancia en cuanto había condenado a Juan J. Reale, alias Arturo Martínez, ¿no?, de 4 años, como habíamos dicho, de 4 años de prisión, accesorios legales y costas, en calidad de autor responsable del delito de contrabando de exportación, calificado, interpuesto recurso extraordinario de la defensa oficial que obviamente fue concebido. El considerando número 2 dice que el defendido del apelante fue condenado por haber sacado del país, mediante el uso de documentación falsa y por el paso fronterizo constituido por el puente internacional que une la ciudad argentina de Colón, provincia de Entre Ríos, con la uruguaya Paysandú. Un automóvil robado cuyo destino final iba a ser la ciudad de Asunción. Esto se encuentra en Paraguay. Entonces el procesado fue sometido a la jurisdicción de la Justicia Federal Argentina después de ser conminado por autoridades policiales brasileñas, que ese fue en el territorio donde fue arrestado, ¿no?, el vehículo, a abandonar el país entregándolo junto con el automotor a integrantes de Gendarmería Nacional destacados en el paso de frontera Bernardo Irigoyen, que esto se encuentra en Misiones. Después hablamos del voto del doctor Barra, ¿sí?, que consideramos nosotros que él se encuentra a favor de los dos considerandos, ¿sí?, pero hay una disidencia por parte del doctor Bogiano, ¿sí?, que igual él presentó la nulidad de la sentencia. Que preferimos no explicar mucho estos, sino porque si no se va a hacer muy largo, ¿no? Pero básicamente fue eso, él fue el que se interpuso a partir de esto. También es importante aclarar, se aclara también en el informe, que el fallo obviamente tiene muchos más considerandos. Nosotros discriminamos estos dos por el motivo de que explica bien el fallo, ¿no?, el eje central, lo importante de este fallo. Pasamos al segundo fallo, que es el fallo de Estado Nacional con Arenera, el Libertador S.R.L. Cobro en pesos, ¿sí? Aquí el Estado Nacional, más específicamente la Subsecretaría de Transporte Fluvial y Marítimo, inició demanda contra Arenera Argentina a fin de obtener el cobro de 6.821,5 pesos con más actualización de intereses y costas, al concepto de peaje correspondiente a la utilización por 2 buques durante varios días el mes de abril del año 82 del canal argentino de vinculación ingeniero Emilio Mitre. Senada reconoce que solo el buque de México es de su propiedad y que utilizó el canal de las fechas indicadas, pero negó a dudar suma alguna, ya que tal utilización obedeció a la imposibilidad de navegar por el canal costanero, ya que este canal no tiene mucha profundidad, y para llegar al lugar donde se extrae la arena que se comercializa, ¿no?, que esta gente comercializa. Entonces se destaca que el canal ingeniero Emilio Mitre se encuentra abierto a la navegación desde el año 76 y que su construcción no fue financiada mediante el sistema de peaje, ya que su pago se dispuso a partir del año 81 mediante la ley 22.424.
y se aplicó por resolución número 53/82 del Ministerio de Economía. También se señala que las resoluciones 53/82 y 55/83 contemplan el mantenimiento de una profundidad mínima de 8,50 metros como el condicionante de la tarifa, y sobre tal afirmó que el servicio de canal está destinado a naves con calados mínimos en torno a los 8 metros y que este buque llamado México tenía solamente, no superaba el máximo de 3,5 metros. Acá lo que se dice es que este buque estaría habilitado para navegar dichas aguas, ¿no? Entonces se agregó que la resolución 639/83 los eximió del pago. A continuación se van a citar varios artículos conforme a lo que es la Constitución Nacional, ya que se concluye que el peaje resulta lesivo al comercio y a la libre navegación. Esto es el artículo 14 de la Constitución Nacional, que constituye una restricción a la libertad de circulación, que es el artículo 10 de la Constitución Nacional, al derecho de tránsito marítimo, artículo 11 de la misma, una preferencia de la nación en desmedro de la provincia, artículo 12 también de la misma, una alteración de la igualdad por exigirse una contribución discriminatoria, artículo 16 de la misma Constitución Nacional, y una confiscación por establecerse en moneda extranjera con un recargo del 10% mensual y reclamarse además su actualización, que estos son artículos 953 y 1071 del Código Civil y el 17 de la Constitución Nacional. Acá resalto yo de mi parte, que como vemos hablamos del Código Civil, artículos 953 y 1071 del Código Civil, ya que estos artículos estaban vigentes en el Código de Vélez y se ha derogado hoy actual Código Civil y Comercial, ¿no? Con esto concluimos nuestro trabajo. Gracias por escucharnos, gracias por leer nuestro informe. Le mandamos un saludo grande a los dos profesores, a Monty y a la profe Raquel. Que tengan un buen día y hasta luego, hasta la próxima.